Buenos días a todos, les damos la bienvenida de parte del Seminario de Ecosistemas, que, bueno, pues ha estado tratando de analizar diversas problemáticas, no solamente en cuanto a lo teórico, sino también ubicadas dentro de nuestro contexto, dentro de las realidades que estamos viviendo. En este caso vamos a tener una ponencia relacionada con el femicidio. Y vamos a tener una experta que además ha publicado bastante sobre ello, la doctora, perdón, Hilda Beatriz Salmerón García, de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a tener una ponencia en donde se puede hacer diálogo, para lo cual les pedimos que en el chat vayan anotando sus preguntas y de esta manera poder irlas intercalando dentro de la plática. La doctora va a tener que salir a la presentación de un libro que acaba de hacer al 1:45, entonces se los comento para que ajustemos los tiempos. Nuevamente les agradecemos su presencia y bueno, comenzamos. Si quieres comenzar, por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Pues voy a compartirles pantalla. Y bueno, a entrar a un tema que es así, pues un poco fuerte, pero que me gusta en el sentido de que es una piedra de toque para ya no decir, ay, bueno, es que las feministas, es que piensan, es que yo no estoy de acuerdo, sino que tenemos problemas muy graves en el país y el feminicidio es uno de ellos. Antes Bolivia era el primer país que tenía mayor cantidad de feminicidios y bueno, ahora es nuestro México. Yo tengo una asociación que se llama Psicoterapia Integral y trabajé con el equipo técnico de lucha contra la violencia del entonces gobierno del DF y ahí nos dedicábamos a vigilar alguna de las políticas públicas, por ejemplo, el albergue, que bueno, está escondido y no se dice dónde porque muchas de las personas que agreden a sus parejas continúan buscándolas hasta que las matan. Se les daba a las personas, porque las mujeres salían con los hijos, y se les daba la posibilidad de insertarlas al gobierno buscando actas de nacimiento, calificaciones de los niños, se les daba gratis el transporte, pero desafortunadamente en el albergue nada más pueden estar 3 meses. Y obviamente falta muchísima infraestructura para acabar con este problema, como vamos a ver a continuación. Actualmente estoy trabajando en un PAPIT sobre feminicidios y lo que queremos demostrar es cómo es diferente todo esto que les voy a contar cuando nos vamos a pueblos. Yo trabajo con los negros de la Costa Chica, que ni siquiera tenían reconocimiento hasta hace 4 años. Y, por ejemplo, ahí hubo un caso de que el señor estaba agarrando machetazos a su esposa y nadie se quería meter porque decían que no era de sus funciones. Entonces, si el problema es muy grave en ciudades, como hemos visto que han ido a matar a la mamá y a la hija en San Ángel, como el caso de Lesbios, hay miles de casos, pues en los pueblos se complica todavía más porque sigue imperando el uso y la costumbre. Entonces, es un problema de salud, es un problema que debemos de tomar en nuestras manos y que nos afecta a todos. Porque si recuerdan, cuando se hace el Congreso de Ayuda a la Niñez y a la Infancia, no se tenía un perfil muy claro de quién iba a tratar a los niños. Hasta México fue representado por el poeta Rubén Darío. Entonces, el feminicidio implica que hay niños que no van a tener padres, hay niños que, quién sabe, van a estar a la deriva. Y si ustedes recuerdan,
se trataba a los niños no porque se tuviera una figura de sujeto niño, sino para evitar problemas a la sociedad en un futuro que no fueran delincuentes. Bueno, pues ahora también como que hay que regresar y ver qué está sucediendo. Y la impunidad, pues, es muy alta. A ver, perdón, Entonces, tantito, pero aquí nos estás manejando un término que yo creo que de alguna manera causa dificultad, ¿no? Para ubicarnos. Hay una palabra antes de feminicidio, que es femicidio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Sí, allá voy. Bueno, Diana Russell y Caput 92, en su estudio sobre crímenes hacia las mujeres, son quienes mencionan por primera vez el concepto de femicide. En este artículo, A Satirical View of London at the Commencement of the 19th Century. Y aquí quien se hace cargo de ese término es Marcela Lagarde, que en esa época estaba de diputada, y que lograron, uno, pues implantar la ley que es una ley administrativa de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia a mujeres y niñas, y tipificar el feminicidio, porque no estaba tipificado, sino se decía nada más que era un homicidio más. Y obviamente el feminicidio, penalmente hablando, tiene mayor peso, mayor castigo que un homicidio, porque ya un feminicidio necesita bueno, hay de pareja íntima, hay sociales o encubiertos, como por ejemplo La Manada, que en España violan a una joven porque se estaban divirtiendo, y feminicidios ante extraños. Entonces, es difícil ahora tipificar ese feminicidio, pero una vez que se tipifica que se dan razones de género, que hay mutilaciones, que hay empalamientos y que se juega con el cuerpo de las mujeres y se ve la gran tortura que ha ido en aumento, es como se considera un feminicidio. Gracias. También hay otra autora que vamos a ver más adelante que me encanta, Rita Segato, es ella, y ella dice que hay que hablar de genofemicidio porque es un genocidio el que está existiendo en todo el mundo. Pero bueno, aquí apelamos a el feminicidio, lo cual es todavía problemático. No, pues muchas gracias, pero veo que te interrumpí, entonces mejor te dejo hablar y después te voy haciendo otras preguntas. Ok, ¿cómo que así, no hay problema? Bueno, el feminicidio, entonces, es un fenómeno que destruye individuos, no solo a la mujer que matan, violan y transgreden, sino la de su familia extensa, su familia nuclear y la de niños que quedan sin defensa y que seguramente muchos sufrirán también violaciones y abusos al estar en el mundo sin una defensa. Sus padres, uno muerto y otro en prisión, si es que fue juzgado, que un poco frecuente en México, más bien desaparecido o sin saber quién fue. Entonces, el Estado oculta las cifras porque el Estado, México siempre ha participado desde Beijing, El Cairo, Belém do Pará, siempre ha dicho que sí, que va a trabajar de manera activa sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, pero pues no hace nada, seguimos también tenemos el primer lugar en trata de niños. Y bueno, ese es un problemita que se echó Lidia Cacho sola. Bueno, esto ya lo comenté, que cuando aparece por primera vez la palabra femicide, que es más bien un término anglosajón, y se dividen los feminicidios. El feminicidio es ese neologismo que hace referencia a una muerte intencional y violenta de mujeres en un contexto de permisibilidad social y en impunidad con el Estado. Esta violencia de género que se ejerce contra las mujeres está presente en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle. El feminicidio puede ser ejercido por parientes, familiares, amigos, desconocidos o el Estado, al no garantizar la seguridad y los derechos civiles. Ahora aquí viene una mujer que admiro mucho, que es Rita Segato, pero antes de
quisiera contarles un poco de la historia de Rita Segato. Rita Segato es una argentina que vive en Brasilia. Brasilia se parece mucho a nuestro Chapultepec, que está rodeado por lagos, nada más que allí hicieron todas las oficinas gubernamentales y sí se nota como para que no haya marchas y como para que no haya desmanes, sí está planeada así Brasilia. Entonces es un poco difícil transitar por esa ciudad y obviamente hubo aumento de feminicidios y Laura Rita Segato, aunque es antropóloga, ha tenido la posibilidad de entrevistar a los homicidas y a quienes cometen esos delitos. Luego, otro caso muy importante y muy es que de estos 16, 15 de las mujeres sobrevivientes han luchado por obtener justicia en el Tribunal Supremo de Guatemala. Es un caso sin precedentes porque se trata de unos indígenas que llegan con el ejército a solicitar ayuda de cómo legalizar las tierras, de cómo moverse y los militares matan a estas personas, se adueñan de sus tierras, de sus propiedades, obviamente de sus mujeres a quienes tienen como sirvientas, como esclavas, y las abuelas, que ahora les llaman así, son muy respetadas y ya lograron que se condenara a 120 y 240 años de prisión a 2 ex líderes del ejército. Ahora lo que falta es que pues les den el resarcimiento y que les paguen esas penas. Como ven, Rita Segato está como en focos muy interesantes e importantes de este tipo de violencias. Y luego, ¿qué sucedió con las asesinadas de Juárez? Que no son muertas, no se murieron solitas, sino que las asesinaron. También la invitaron y cuando ella dijo que podía ser la iglesia y el ejército mancomunadamente orquestados y organizados, le dieron las gracias y ustedes saben que en nuestro país está la 33, el artículo 33 dice que ningún extranjero puede hablar mal de nuestro país, de sus leyes, porque puede ser expulsado. Y sí, la han aplicado. Bueno, ella es Rita Segato y la propuesta de ella es, dice que el problema es estructural y obedece a la forma en la que el patriarcado ha llevado el poder de pasar uno sobre de otro, de ser jerárquico y de que efectivamente la masculinidad tiene que ver con una corporación. ¿Por qué? Porque es jerárquica, se guarda lealtad entre los hombres, lo que en mujeres, si una mujer tiene 2 hombres, pues va a ser censurada, pero si un hombre tiene 2 mujeres y su amigo se entera, pues no, hasta ojitos, sonrisas le puede hacer. Y obviamente sabemos que va a contar con esa complicidad. Es jerárquica y requiere de pruebas de la capacidad de ser crueles, sobre todo con las mujeres, y de poca empatía. Entonces, entre más rudo se presente un hombre ante los amigos, pues va a quedar mucho mejor con ellos. Esto es muy triste porque en un proyecto PAPINE que estuve coordinando, que fuimos beneficiadas con Resiliencias contra Violencias, una de las doctoras nos exponía un caso terrible de una escuela donde un niño no era aceptado, un jugador de fútbol americano, no era aceptado, como que siempre le hacían burla y acabó este chico quitándose los testículos, castrándose, porque era una prueba de que no se atrevía y él dijo, no, yo sí me atrevo y para buscar ese lugar de pertenencia sí lo hizo. Entonces, con este tipo de casos, Rita Segato dice que el feminismo siempre ayudará a los hombres en el sentido de revisión de estos roles
como muy rígidos y acartonados. Ahora, la violencia y el feminicidio existen desde siempre, porque es un fenómeno histórico de cuando se va a conquistar a un pueblo, y esto se sigue haciendo, sobre todo en Colombia, se hacía mucho esta práctica, se le llama refrigerador de cuerpos, en donde llegaban a las comunidades para desplazar a las poblaciones afro y hacían una matanza con mucha crueldad, quitando al niño del vientre, exhibiéndolo, y lo guardaban en congeladores o en refrigeradores para que las personas pudieran ver lo que les podría pasar si no se sometían a las leyes que ellos llegaban a promulgar o a las nuevas reglas. Desde salirte de tu casa a trabajar para ellos. Y obviamente esto tiene que ver más con la mujer, que se ensañan a la hora de las torturas. La cuestión que luego también diluyen es que ciertamente en cualquier país los que mueren primero son los hombres, los más muertos son los hombres, pero no por mujeres, esa es la gran diferencia, sino por ellos mismos, por estas prácticas de ver quién es el más fuerte, quién es el macho alfa. Y bueno, pues obviamente el hombre está sometido a una violencia muy importante, pero desde su masculinidad, desde este patriarcado que va generando leyes absurdas y que le va diciendo a las personas cómo tienen que ser. Y entonces yo lo que hago aquí es hacer un acercamiento, cómo estuvo lo de Juárez, qué sucedió. Y lo que me encuentro es que obviamente la noticia fue noticia porque era una nota roja donde se la pasaban fotografiando los cuerpos de las mujeres, cómo las habían empalado, cómo las habían amarrado, cómo eran torturadas. Y junto a esto salió un libro que se llama Los huesos del desierto, que enfatizaba justamente esa nota roja. Pero nunca, por ejemplo, se hizo un acercamiento hacia lo que estaba sucediendo en esa ciudad, que estaba creciendo, que pidieron trabajadores, que los trabajadores no tenían algo, no tenían higiene, tenían promiscuidad, y obviamente desde ahí tenemos unas condiciones geográficas y físicas pues bastante deterioradas. No hay luz, no hay iluminación, no hay transporte, y las personas habitualmente viajan solas, dejan a su familia y salen a buscar dinero. Entonces, ciertamente este libro fue un bestseller, un hit, pero no sirvió para aclarar como una serie de datos. Y esto lo dicen Cermeño, Sergio Cermeño o Griselda Gutiérrez Castañeda, que hacen un libro justamente hablando de cuál fue este fenómeno de Juárez. Mira, perdón si te interrumpo, porque es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque hay varias cuestiones que allí me surgen como inquietud en cuanto a los derechos de las mujeres. Ciertamente el origen del movimiento feminista inicialmente es muy noble. Es muy noble porque verdaderamente si nos vamos a los antecedentes, vemos no solamente el abuso físico, sino el abuso en cuanto al trabajo, el abuso en cuanto a la intelectualidad. Y dentro de las barbaridades que se han hecho, ahorita que estás citando tú a las de Brasil, las de Guatemala, las asesinadas de Juárez, han sido, pero verdaderamente barbaridades, ¿eh? Yo recuerdo pasajes en las lecturas que hacía en donde llegaban, abusaban de las mujeres y ponían unos palos, unas especies casi, bueno, unos palos así con punta, y finalmente terminaban clavándolas allí por la vagina, ¿no? Y las dejaban que se murieran allí. Y bueno, pues son cosas terribles. Entonces, pues yo digo,
el origen del movimiento feminista es muy noble, verdaderamente, ¿no? Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, en cuanto a el feminicidio y la jerarquía, ¿existe una relación entre lo que es el feminicidio y la relación del machismo? O sea, de alguna manera veo o entreveo que sí lo hay. En cuanto hablas tú de las tradiciones, de las condiciones, y sobre todo en provincia. Pero ¿tú qué has encontrado? No, yo creo que sí estoy absolutamente convencida, pero también hay otro elemento muy importante que es el mito del amor romántico que seguimos cargando y que esto ya fue debatido por Denise de Rougemont en su libro Amor, Pasión, y que luego Octavio Paz lo refuta con La llama doble. Pero lo que dice Rougemont, que me parece muy bueno, es que para empezar el matrimonio es una herejía cátara que incorpora el catolicismo y que estaba perdiendo adeptos. Si ustedes recuerdan, a la iglesia nada más entraban los hombres, a la iglesia y a la educación, al canto, a las artes, y era, bueno, el no tener relaciones sexuales, ahorita se me olvidó la palabra, era privilegiado sobre el Tao del sexo, por ejemplo, o sea, no podríamos pensar en eso. Era como una represión. Entonces, al incorporar un rito cátaro en nuestra cultura judeocristiana, pues obviamente ya tiene ahí como de mole de dulce. Y luego también tenemos ese tipo de amor romántico que en alemán es novela, román, de ahí viene, y bueno, que se supone que hay un amor eterno, que hay un amor para toda la vida, que te quieren así como eres, lo cual pues es un mito, pero que nos seguimos creyendo, porque hay toda una serie de imaginarios, o lo que Bourdieu va a llamar después la violencia simbólica, que son violencias que a todos los individuos nos penetran, nos conforman, y ni cuenta nos damos si estamos actuando en correspondencia a ese imaginario. Entonces Sí, creo yo que sí, siempre he pensado también que la mujer se sabotea a sí misma, ¿no? Por ese sí. romanticismo. Pero bueno, hay otra cuestión también que me llamó la atención cuando mencionaste los datos de Guatemala, que lograron 240 años de condena. En México, el dato que yo tengo, creo que son 40 años, y como pues compensación o multa, no sé cómo se le pueda llamar allí, no lo he profundizado, son como 4,000 pesos, lo cual es, pues, es ridículo, ¿no? Aquí al final tengo a ver si encuentro el dato, porque realmente no me acuerdo el tipo que violaba en su pecero en el Estado de México. Que ahorita vamos al Estado de México, que es el que tiene el mayor número de feminicidios. No me acuerdo. Sí. Y hay otra mamá que matan a su hija y que sigue la lucha. Ahorita lo vamos a retomar, Hilda, porque Ujú. no encuentro aquí está. Aquí sí obtuvo sentencia de 240 años. Era un chofer de pecera, ya se debe de decir pecera, ¿verdad? Ya ni cobran el peso. Y él violaba a las chicas, obviamente las mataba para que no quedara rastro pues, del delito, pero nada más mató a 7 de las 8 que violó. Esta chica logra recuperarse y el tipo sí fue sentenciado a 240 años aquí en el Estado de México. Sí se logró. Y el otro caso también muy importante es de la señora Irinea Buendía, que matan a su hija y ella sigue luchando, que eso lo vamos a ver también después, que las activistas generalmente son parientes, madres, hermanas de los hombres o mujeres desaparecidos, porque también hay hombres desaparecidos. Pero sí, el derecho es, en general, podríamos decir, miren, aquí sí se logró, porque no es lo que vemos todos los días. Bueno, pues
Bueno, Pues ¿algo más, Hilda? no, no, no. Sí, Bueno, como vemos en este libro que estábamos en las muertas de Juárez, que así se decía, no se hablaba de las estrategias de guerras que les platiqué, ni de la mano de obra barata, ni de la globalización, ni de la colonización, que seguimos luchando. Estaba leyendo un libro de este maestro priista, Leopoldo Sea, sobre la historia en América Latina. Es un libro muy interesante de cómo nos están siempre comparando con modelos extranjeros. Y bueno, eso continúa. Y en el caso de los feminicidios no es la excepción, porque evidentemente, acuérdense, por ejemplo, el caso de Lesbi me parece importante porque nos tocó muy de cerca en la UNAM. Primero decían que si era liviana, drogadicta, que si dejó la escuela, que no era una alumna regular. Y después se supo que el jefe del novio de Lesbi era un abogado de la UNAM y son maneras de ir postergando la ley, porque nada tiene que ver que sean prostitutas adictas. Merecen un tratamiento como cualquier ciudadano, si lo son o si no lo son. Pero obviamente son los recursos que van utilizando para postergar y para generar esta discusión de que si lesbi los hombres y si son menos y son más, que evitan que se ponga la atención pues en lo que está sucediendo, que esto no debe de existir y que debe de ser castigado si es que estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Que podemos ver con esto que no tenemos un estado de derecho tal cual. Bueno, México en ese momento no hizo nada. Esto que les contaba de las guatemaltecas ocurrió en Sepurzarco, que es un pueblo allá en Guatemala, cerca de Livingston. En Livingston he estado ahí con los garífunas, que son una población negra muy, muy interesante, todo lo que hacen por sobrevivir. Y pues siempre hablando de las formas, o sea, la nota roja de todo lo que conlleva y lo que interesa, digamos, para desviar la atención. Estas son unas estadísticas y que podemos ver cómo los feminicidios han ido aumentando. Y aquí tenemos nada más hasta el 2017. Les comentaba que estoy en un papit de feminicidio y tenemos nuevos datos, pero obviamente aquí no los incluí porque yo no soy la red de ese proyecto. Pero con la pandemia obviamente aumentaron los casos de neurosis, de estrés, de ansiedad, de depresión. Y bueno, qué mejor que pelearte con tu pareja. Y estos pleitos, como sabemos, la violencia es progresiva, crónica y mortal. Aquí también tenemos cómo ha ido aumentando desde 2015 al 2019. Creo que esta gráfica es evidente. Bueno, aquí lo que voy a retomar hace gato, que efectivamente el feminicidio se da cada vez con más saña y no pensamos que sea nada más guerra contra mujeres, es contra todos nosotros porque están destruyendo esas células familiares y se está logrando como esa permisividad de matar mujeres. Hay un caso que acaba de atender Guerrera Villalbazo, que es una psicóloga que se ha dedicado a apoyar a las mujeres que van a generar denuncias y acaba de hablar de una niñita que le llevó la pareja, la mujer le llevó a su compañero una niñita, la vistieron como Lolita, que pues la pintan, la arreglan como mujer para que pues su compañero se satisfaciera. Obviamente la niña muere, pero esto es más frecuente de lo que creemos. Con el narco, con los migrantes,
ciertamente se raptan niños que también se violan, pero el caso de las niñas, pues hasta que las enloquecen. Hay notas muy importantes al respecto. Bueno, aquí voy a pasar al Estado de México porque, como les decía, lo de Juárez es muy importante porque fueron muchas muertes, pero nada que ver si hablamos del Estado de México, en donde desde hace muchos años sigue la impunidad y sigue el aumento de feminicidios. Entonces, un poco de antecedentes, aquí tomo a Mariana Berlanga, que tiene doctorado en estudios latinoamericanos, que es con el equipo que más trabajó todo esto. El Estado de México siempre ha gobernado el PRI, es un estado muy extenso que colinda con varios estados y que cuenta con 125 municipios. Las mujeres son amas de casa y se les considera tontas. Los principales problemas del Estado de México son inseguridad, desempleo, corrupción. Para Arteaga y Valdés, los feminicidios en el estado se pueden entender por la depauperización de las condiciones de vida. Hubo un reacomodo en las posiciones que hombres y mujeres ocupaban a partir de la activación de economía femenina, muy similar a lo visto en Chihuahua. El feminicidio es un fenómeno multifactorial. Se necesitan políticas públicas, leyes y protocolos de seguridad dirigidos hacia las mujeres que tengan seguimiento por parte de autoridades competentes que investiguen. Esto no se ha cumplido como se ha esperado. Por ejemplo, las alertas rojas que se han puesto en los estados, los gobernadores, lejos de decir, bueno, son una ayuda, estamos llamando la atención a la sociedad, vamos a vincularnos con el problema, lo ven como un castigo que le impusieron al gobernador al decir que su estado está en alerta roja. Entonces, desde ahí podríamos empezar de que no ha sido bien recibida esta serie de consideraciones, porque decimos que el fenómeno es multifactorial y hay que atacarlo de esa forma. Bueno, si bien la violencia a las mujeres es ancestral, de acuerdo con el ENDIRE de 2006, la entidad ocupa el primer lugar en porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido incidentes de violencia de pareja, casi 53% superior al promedio nacional. Las causantes de las violencias contra las mujeres pueden ser sus hijos, padres, hermanos, primos o parejas, aunque la mayor incidencia es la pareja o expareja. También hay casos de mujeres violentadas por desconocidos. Los factores de edad y económicamente activas son significativos para las mujeres que sufren violencia. El Estado de México tiene el mayor número de homicidios dolosos contra mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. De 2006 a 2012, periodo en que Enrique Peña Nieto fue gobernador, y no se hizo nada. En un estado clasista y machista, las mujeres del estado no tienen educación superior, aunque saben leer y escribir. De la población de 15 y más años, el 4.48 tenía estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, el 17.64 terminó la educación media superior y 15.79 concluyó la educación superior. A pesar de lo anterior, muchas mujeres salen a trabajar, lo que indica que su ámbito laboral es poco seguro. Bueno, aquí les pongo estos casos que ya los había comentado. Estas son las alertas de violencia de género, no han funcionado en 11 municipios de los 125 del Estado de México. Los feminicidas han aumentado, otorgándoles la categoría de homicidios, dejando las averiguaciones a personal no capacitado. Antes era como más fácil saber el caso fulano, el caso, pero ahora yo me encuentro perdida porque cada día es un feminicidio, de verdad es muy alta el número. Esta es la ingeniera que les comentaba, María Salguero, es la que me hizo favor de pasarme estas estadísticas que me parecen interesantes. Ella lo que hace, tiene un geolocalizador que ustedes pueden ver por internet para que vean la cantidad de feminicidios que existen. Sus datos ella los toma de la prensa y tiene los municipios completos de Ecatepec, Naucalpan, Juárez, Chihuahua y Chilpancingo.
datos son de 2010 a 2019 y aquí yo lo que hice fue como ordenar para tener como, pues como una estadístico que nos sirviera para conformar algún criterio de qué está sucediendo. El rango de edad con mayor número de víctimas es de 18 a 59. Le siguen con 1,217 casos mujeres de 18 a 30 años, luego con 580 de 31 a 40 casos. La relación del feminicida con la víctima se desconoce en la mayoría de los casos. 5,635 le sigue por sus parejas, 887 por sus familiares, 337 por conocidos y 131 por la expareja. El estatus de los feminicidas mayoritariamente están prófugos. 2 de agosto rendidos, 226 vinculados a procesos, 284 sentenciados, 136 se suicidaron y 36 se desconoce. El modo en que fueron asesinadas ocupa el primer lugar: balazos, 1,200 sin datos, golpes, puñaladas, estranguladas con armas de uso exclusivo del ejército, asfixiadas, degolladas, macheteadas, lapidadas, quemadas vivas, atropelladas a martillazos, ahogadas, por envenenamiento, arrojada al vacío con granada de fragmentación. Entonces lo que hice fue ponerlas como en tablas para darnos una idea. Aquí podemos ver cómo la impunidad brilla, porque se desconoce quién fue el feminicida. Aquí también nos da una idea. Me acuerdo un trabajo que presenta Olga Bustos en el INACIPE, hablando de, ella se basó en notas rojas y decía que a la mujer se le violentaba porque era la niña que lloraba y se le daba de golpes, o porque era la viejita que pedía la medicina o la sopa caliente y también se le golpeaba. Entonces, que no había así como edades tan específicas, aunque ciertamente nuestra población universitaria, con los mitos del amor, con el embarazo, pues corre un riesgo importante. A ver, Hilda, yo quisiera hacer un alto aquí, en Sí, el sentido de preguntarte si es que hay alguna tipificación de la conducta tanto de la víctima como del agresor. yo esa no la tengo, yo desconozco los datos penales así, todo el INACIPE no me lo he echado, he tomado cursos y todo, pero no tengo un perfil completo. Se habla más de un perfil más psicológico. Los hombres suelen tener poca inteligencia, suelen tener problemas de alexitimia, problemas con el control de emociones. Y las mujeres más sometidas y más pensando que un hombre las va a salvar. Eso es lo que yo tengo. Que eso, fíjate, curiosamente, había pues momentos en que yo me preguntaba, porque pues obviamente luego cuando, sobre todo cuando vivía yo en el Ajusco, llegaba a bajar en el microbús y típico, ¿no? Veía a los hombres sentados y las mujeres de pie, o cargando niños y ellos se hacen los dormidos, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención porque yo decía, qué enojados están los hombres. O sea, esa situación, a mí me reflejaba que había una agresión. Porque bueno, ciertamente yo creo que hay un valor en cada uno de los sexos, pero se respetan. O sea, la mujer tiene que respetar al hombre y el hombre tiene que respetar a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, entonces en ese sentido, cuando veía yo esas conductas de desconsideración, y no por ser mujer, o sea, si están ellos cansados, por supuesto que se sienten, si van cargados, por supuesto que se sienten, yo les he cedido lugar a los hombres, pero no con ese enojo, ¿no? Y se veía más sobre todo en la clase baja.
Sí, yo creo que echarnos la culpa de hombres y mujeres es como desvirtuar el problema. Creo que el problema es recíproco. Por ejemplo, las mujeres se nos ha dado la tarea o nos la atribuimos falsamente de que somos las que deben de vigilar por el bienestar de la familia. Y hacemos cosas tan atropelladas que vemos que la persona está enojada y todavía retamos y de aquí no te sales hasta que no hablemos. Y son conductas muy inapropiadas porque obviamente una relación deteriorada pues implica que no ha habido comunicación y en 5 minutos con enojo menos lo vas a lograr, ¿no? Con imposiciones. Entonces, ándale, en este sentido, yo te mencionaba hace ratito, es que yo me acuerdo mucho una frase de Marcela Lagarde, ¿no? Hace tiempo, la mujer es la única criatura animal que hace el amor con su enemigo. Y es esa conducta, ¿no? Sí, pero es también, esa conducta inapropiada de ver a una persona que está enojada y decirle, ay, ahora te quedas y ahora hablamos. Y son situaciones que falta mucha inteligencia y manejo de emociones de hombres y de mujeres. Pues te dejo seguir. Sí. Bueno, aquí lo que yo quería mostrarles es que, ¿cómo son las estadísticas? Nuevamente no se sabe quiénes fueron los asesinos, como que aquí queda más claro. Hay una, no me acuerdo si la puse o no, que la matan en una visita conyugal a un cerezo. Pero bueno, sí siento como ese enojo, como hay problemas que a lo mejor le estamos atribuyendo a la pareja, y creo que este mundo globalizador, neoliberal, pues trata a todos los individuos como basura, hombres y mujeres. Y mientras no lo veamos, vamos a estar peleando, pues, pleitos que no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, aquí son las guerras de los narcos, cómo hacen posible, pues, esta serie de problemas, de feminicidios, de trata, que en nuestro país ya les mencionaba que es muy importante. Se me había olvidado comentar, hay un caso que presentó una alumna en el seminario muy interesante que habla de la trata. Resulta que, bueno, ya en México ya están identificados 2 pueblos cerca de Tlaxcala capital, en donde se dedican justamente a la trata. Se acerca el tipo, les ofrece matrimonio, obviamente llega con personas de escasos recursos, que sus papás no tienen una vida cómoda, les ofrecen matrimonio y les dicen que vayan a México para tener un mejor nivel de vida, que ellos las van a cuidar. Y esta chica llega y lo primero que hicieron fue golpearla y violarla. Les prohíben hablar con las compañeras que están en esas casas, pues como presas, antes de salir a trabajar. Y les piden cierto número de individuos y de cuotas. Y ahí infectaron a esta chica porque el hermano del tratante tenía gonorrea. Y les voy a simplificar el caso, matan a 2 de las prostitutas que estaban ahí, y entonces esta chica, la tercera, la nueva, dice, pues me va a tocar a mí tarde que temprano. Las avientan en carreteras en una alfombra, las echan, y va y denuncia. Y lo que logró, la multa que le impusieron a los tratantes fue de 200,000 pesos, que pues también es irrisorio, porque pues los pagas y a seguir. Bueno, aquí los desafíos. La tipificación se hizo por recomendación internacional
y en medio de una fuerte presión social. Y pues sí, se debe a las feministas, igual que el caso de Lesbi, que marcharon por CEU para que todos los procesos legales y administrativos se llevaran a cabo. Se tipificó más por legitimidad social que por utilidad jurídica. No hay uniformidad en el tipo penal. Lo que en un estado es feminicidio, en otro no. Esto lo vimos desde que se lanzó la nueva ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, una mujer puede alegar que vive violencia doméstica siempre y cuando goce de buena fama. Pero quién sabe qué es buena fama. Eso no queda aclarado. Pero es tan ambiguo el término que imagínense ustedes, pues la pueden rápidamente en un juzgado decir que no tiene fundamento su acusación, ¿no? Que ella no tiene buena fama. Hay disparidad en las penas. La más baja en Michoacán es de 20 años de prisión. La más alta en Estado de México se considera incluso la prisión vitalicia. No todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidios. El caso de María Mana Lima Buendía, que es el de la señora que les enseñé, se hizo un caso cerrado como suicidio y la madre fue la que logró decir que no, que había sido un feminicidio. No todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidios. Se descarta el feminicidio para no investigar, en lugar de investigar para confirmar o descartar. Se teme el efecto estadístico en las instancias de procuración de justicia. Falta de sensibilización y capacitación del personal. Los que sí están capacitados siguen llevándose por los prejuicios de género. No se aplican protocolos y falta entender este delito. Y bueno, aquí lo que me preguntaba Silda, pues es el machismo, sí es el machismo. Y como vemos el enfoque que le da el análisis que hace Rita Segato sobre él, pues es que es una corporación que deben obedecer y ser leales a sí mismos. Y así ella ve la masculinidad. Una corporación pues puede ser la policía, el ejército, los narcos, cómo deben lealtad a sus propios elementos y ver como enemigo al otro. Y bueno, esto me tocó ver una ponencia sobre Samuel Ramos el lunes, hablando de la educación, y bueno, él hablaba de la deshumanización. Imagínense, a principios de siglo, yo creo que se moría con todo esto. Pues por mi parte es todo. Si tienen comentarios, dudas. Pues yo fíjate que quisiera preguntarte nada más una última cosa, ¿no? Hay preguntas que ahorita te las voy a dar, pero a mí sí me hace importante que nos cierres esta parte con cómo abordarlo. O sea, para poder resolverlo, pero desde un enfoque ecosistémico. O sea, considerando todos los elementos. Y bueno, Víctor también tiene preguntas. Entonces, que hable Víctor. Nomás para ampliar la pregunta. Este es un ejemplo de lo que es sistémico, ¿no? O sea, son varios sistemas, de la justicia, etcétera, que en su conjunto hay que tomar en cuenta y que lo están tomando en cuenta, ¿no? Y también de la ciudadanía, etcétera, ¿no? Es un gran sistema donde también los actores, hay personas, ¿no? Y lo que me mencionaste es que es un problema estructural. Efectivamente, hay que cambiar mucho los sistemas, pero incluso también la mentalidad de las personas, ¿no? Como que hay que cambiar las estructuras mentales de cada uno de nosotros, ¿no? De los que estamos más o menos alejados, estamos indicados o que no queremos ver. Y yo creo que eso, desde nuestro enfoque, precisamente, cuando son cambios estructurales hay que pensar en nuevas estructuras, y de hecho se está haciendo. Me parece un ejemplo muy interesante del enfoque que lo damos en la educación.
la educación no solamente son las universidades, no son las instituciones, el trabajo, el género, es un conjunto de elementos que debemos tomar en cuenta para la educación, porque si nomás lo vemos como una institución, es bastante reducido. Y este me parece un ejemplo muy interesante, sobre todo que se habla de una reestructuración, y no solamente de las instituciones, sino también de las personas. Desde este enfoque, lo que proponemos precisamente, nuevas formas, las organizacionales más horizontales, más participativas, donde haya otra conciencia. Y no habíamos visto el enfoque también de reestructuración de los actores, ¿no? O sea, la forma de pensar, que también hay pues, una gran inercia, y creo que igual, pues es una cuestión como cultural, y que tal vez eso, aparte de lo difícil de reestructurar sistemas, y que se han hecho, ya se aprobó la ley del aborto, o sea, finalmente se va trabajando, pero yo creo que la parte estructural mental de los actores es también pues, un problema que es importante irlo resolviendo. Yo solamente quería hacer verlo como de este enfoque, donde lo que planteamos en estos cambios estructurales es que los actores participen de forma más horizontal, más participativa y en los diferentes niveles donde se ubican, ¿no? Y creo que me parece como un problema interesante cuando lo vemos así. Ese es el enfoque ecosistémico que replantea ver, es sistémico, pero también es ecos, es de casa. Nuestra gran categoría es la casa. La casa somos nosotros, la casa es la institución, la casa es el país, la casa es el ambiente, y donde si lo vemos desde una casa, es para protegernos, para vivir bien, para cuidarnos. Por eso esto que nos plantea, yo lo veo así, desde esta perspectiva, y donde también lo que estaba pensando, por ejemplo, nos hablamos mucho de reconfigurar las instituciones, ¿no? Más abiertas, que se está dando realmente en la vida, pero también en la parte de los individuos. ¿Tú cómo ves esta parte de reestructuración, digamos, de todos nosotros, que es un problema de cultura, que además tiene muchísimos miles de años en la cual está inserta y que eso dificulta también? ¿Cómo ves en esta perspectiva todos estos cambios de reestructuración de los actores? Ay, pues, a mí por eso me gusta mucho la psicología clínica, la psicología educativa, porque me parecen herramientas que posibilitan este cambio, estar todo el tiempo, pues, generando a estos sujetos de la educación, ¿no? Ese es como la apuesta que tenemos como profesores de la UNAM, que de alguna forma estamos incidiendo. A mí en los talleres que luego me dejan dar, porque luego no me dejan dar todos los talleres, me han tocado hombres que dicen: "Gracias porque me dejaste llorar, yo no te dejé, tú te permitiste llorar". Como salir de esquemas tan acartonados y encontrar más ese humanismo en la otredad, como dijera Levinas, ¿no? Una ética Ujú, en la alteridad, en la claro, capacidad de aprender del otro, no verlo como enemigo, sino mira, puedo disfrutar de sus diferentes enfoques o de sus preferencias, porque yo ciertamente tengo otras diferentes. Pero en esta globalización de que tienes que producir y producir y producir, pues creo que difícilmente nos vemos como individuos, como sujetos exacto. de valor. Sí, Lo más claro. valor es Más, trabajar y generar dinero para sobrevivir. claro. Ujú. Sí, y fíjate que en este sentido, por eso el género, o sea, o todo lo que viene a través de esto, forma parte de lo ecosistémico, porque no solamente es pedagógico, ¿no? También crea una conciencia pues, social, una conciencia política y una conciencia de género, ¿no? Una conciencia ambiental. Y cómo recrear esta transformación, porque, por ejemplo, lo primero que les ocurre, no, pues demos cursos de violencia o de... No se trata de cursos, ¿no? O sea, no, como que a veces como la primera, de las primeras propuestas que se dan, nos decían, bueno, pues hay que dar cursos. Es mucho más que eso, esto es transversal, esto forma parte, tendría que formar parte de nuestras vidas o nuestros proyectos de vida. Y que bueno, yo creo que ahí la cuestión de la psicología también es muy importante. Sí, que a veces no te sirve de nada. Yo soy terapeuta de parejas y en una ocasión
Llega el marido con la computadora así sostenida, dije, está escondiendo algo. Y la esposa diciendo, doctora, dígale que lo abra, dígale que lo abra. Y pues obviamente se trataba de un amante. Cuando le dije, a ver, espérame, mis métodos no son de que le doy una orden para que abra la computadora, me dijo que no sabía ser psicóloga, que no sabía dar terapia y se fue insultándome. O sea, es muy complejo la cuestión educativa. Por eso sí creo que en los cursos, porque en los cursos como que te dosifican de alguna manera la información respecto a al dolor y a la situación vital que estás viviendo, pues que es fuerte, que sientas que el amor de tu vida te está traicionando, no creo que sea sencillo para nadie. Y irte educando en esta deconstrucción, ¿no? Dijeran los franceses, como ir asimilando y también ir destruyendo estas viejas estructuras. Claro, A ver, destruyendo y vamos a pasar construyendo. por la... perdón. Sí, no, perdón. Sí, es que necesitamos también tiempo porque se va Hilda temprano, entonces necesitamos tiempo para otras preguntas, pero si quieres concluir, por favor, Víctor. No, ya con esto me pareció muy interesante y quería decir precisamente que el género es una parte importante de nuestra ampliación de sensibilidad y conciencia en el proyecto. Nada más. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver a Magdalena Villalobos. No sé si quieras hablar y después a Adriana. Por favor, no olviden llenar el formulario que ya puso Eduardo allí para que lo llenen y tengan su asistencia. A ver, Magda, ¿quieres hablar? Sí, o sea, mi pregunta, y no sé si está en el contexto, pero yo he escuchado hablar tanto de romper el pacto, que rompan pacto, que realmente no sé qué significa. O sea, aquí quisiera saber si me pueden ilustrar a qué se refiere esta frase. No me puedes dar más elementos, yo no sé eso de qué es romper el pacto. Pues estamos en las mismas, porque bueno, en muchos discursos feministas se escucha eso, ¿no? Rompe el pacto, rompe el pacto. Y yo la verdad no tengo antecedentes. Pero bueno, es un tema para investigar. Sí. Acá me están diciendo del pacto patriarcal. Ok, sí. Pacto patriarcal. Pues sí. Bueno, ok, vamos con Adriana, por favor. Sí, gracias, Hilda. Bueno, pues antes que nada felicitar a la doctora Salmerón por esta exposición. Me parece que es muy importante que abordemos estas problemáticas reales y por demás preocupantes en nuestra sociedad. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a conocimientos de algunas problemáticas que tuve en el estado de Tlaxcala, donde ya comentabas tú algunos de los casos, y efectivamente el municipio de Tenancingo y el municipio de San Pablo del Monte, pues son conocidos como espacios de tratas de personas. Pero aquí lo que se puede notar es que hay mucha complicidad que viene desde las autoridades y también por parte de un problema cultural en la comunidad. La comunidad, para ellos es muy común este tipo de actividades. Yo conocí en su momento a un presidente municipal de esta zona que me decía muy preocupado que su hija ya se había ido con un tratante, pero lo decía entre preocupación y resignación, porque me decía que él le había advertido a su niña de 14 años sobre esta problemática, que ella sabía de la problemática y pues ya se había ido con él, ya no había de otra. Ni siquiera hubo denuncia ni nada. Entonces, lo que se advierte es una complicidad y un problema muy serio, un problema cultural muy serio. A pesar de ser conocidos estos municipios y el Estado por la problemática de trata de personas y también de feminicidios, pues el Estado se negaba. A ver, allí están varios micrófonos abiertos. A ver, continuamos contigo, Adriana. Sí, se negaba a proclamar o a reconocer la alerta de género, porque argumentaba
que esto afectaría la economía del Estado. Entonces, la verdad es que es una problemática muy seria que en pleno siglo XXI pues seguimos enfrentando. Y con respecto a la pregunta que hacía hace unos momentos la compañera en el sentido de romper el pacto patriarcal, pues tiene que ver con esa complicidad que hay justamente, que tú ya lo decías, entre hombres, de que estamos acostumbrados que el hombre es quien manda, se reconoce esta cierta autoridad y nadie hace nada, ni dice nada. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre ellos, justamente lo que tú decías, a diferencia de las mujeres, pues ellos se solapan, se solidarizan, se apoyan, y es justamente lo que se entiende como este pacto patriarcal. Gracias, doctora. Muchas Salmerón, gracias. Por allí por tu vi exposición. un comentario Gracias. de Dolores Ortega, y ella dice, se necesita cambio de raíz de la forma de plantear los roles y las acciones en la familia. Es un comentario que está haciendo, y tenemos también la intervención ahorita de Heréndira. Heréndira, si quieres abrir tu micrófono, por favor, y participar. Hola. Bueno. Hola, hola. Sí. Hola, perdón por no prender la cámara, pero es que ando en consulta en el ISSSTE. Sí. Y yo estoy esperando. Pero sí me interesaba mucho escuchar esta conferencia, me interesaba. Pues más allá de las estadísticas y datos que ustedes han mencionado durante este rato, pues yo les quería compartir pues, ¿qué les digo? Mi desgracia. Mi mamá fue víctima de feminicidio en el Estado de México. Entonces, hasta la fecha, los procesos les puedo decir que son, pues, malos. No ha habido avance a un año de este hecho, no ha habido ningún avance en la carpeta de investigación. Y pues, sí, y pues es difícil. Yo creo que comulgo con lo que decía el profesor anterior, Víctor, me parece, que yo creo que lo más importante es sensibilizar a la gente, ¿no? Porque yo me he topado pues con muchos comentarios, con muchas asociaciones pues fraudulentas, que se dicen feministas pero no lo son. Y por ejemplo en Ecatepec realmente un feminismo no lo hay, lo puedo decir en experiencia personal, ya que pues al final te piden dinero o están aliados a un partido político y quieren que uno los apoye, pero ellos pues no hay avance, ¿no? O sea, no ves como un avance en la fiscalía, porque en sí, pues, la presión social pues no se hace así ya cuando estás inmerso en las estadísticas. Entonces, y pues otro punto importante también es comentar, como decían, sensibilizar a los docentes, a los directivos, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a la prepa y muy insensibles todos. De hecho, no quise comentar nada porque yo dije, no, me lo van a tomar como que yo me estoy haciendo la víctima, ¿no? Cuando lo soy, pero no quiero hacer ese papel en el trabajo. Entonces, los directivos, ni modo, la vida sigue y échale ganas. Entonces, la verdad me molestó mucho, porque más vale que no me diga nada, ¿no? O sea, yo no se los comento, pues no se me hace como muy sensible ese tipo de comentarios de parte de los directivos. Entonces, sí es importante que la comunidad pues se sensibilice con este tipo de proyectos. No sé qué más decirles. Bueno, ¿tienes algún comentario, Hilda? Heréndira, pues gracias por compartir con nosotros este hecho lamentable, y te noto todavía muy sensible y agradezco que lo hayas expuesto, porque pareciera que hablamos en el vacío y ya ven que no. Aquí obviamente debe haber gente afectada por todo lo que está sucediendo, o de un tío, o de un vecino, de un pariente, porque cada vez está llegando la violencia a mayores cosas.
Hay, en este proyecto, Erendira, sin prometerte nada, estoy viendo que está el Estado de México en el que comentaba que estoy trabajando. Sí. Pues si gustas, pudiera ponerte en contacto con estas activistas, a ver si te ofrecen otra posibilidad. Pero sí Sí, sucede mucho claro, muchas gracias. lo que estás Sí, diciendo. yo creo que pues en estos casos pues uno busca, ¿no? Y se trata de agarrar de donde pues te llegue ayuda o apoyo. Desgraciadamente muchas veces uno le toca comprobar que pues es distinto, ¿no? O sea, las políticas y todas estas manifestaciones son para otra cosa, ¿no? Entonces, a veces los casos mediáticos pues no son, quisiéramos que todas las víctimas fuéramos mediáticos, ¿no? Que toda la información se volcara sobre un hecho, pero a unos sí, a otras no sé a qué se debe. A mí no nos tocó esa suerte. Mi mamá ya era una persona de la tercera edad, entonces, pues, no, como que la misma fiscalía no la tomó en cuenta por ser de la tercera edad, ¿no? Le ponen mucha atención a las muchachas, es lo que ya estamos viendo, que a las muchachas les ponen mucha atención, pero a mi mamá, pues, realmente no hubo como mucha atención. Ujú. Entonces, Bueno, tenemos, pues sí es. bueno, Sí. pues muchas gracias por compartir, Erenida. Tenemos un comentario de Cecilia Mota. Ella dice, sería muy necesario implementar talleres sobre prevención de la violencia en los estudiantes que asisten a la DEGOAI. Es más, tendrían que ser de los más importantes. Y bueno, pues eso va en correlación también con lo que tú nos estás contando, ¿no? Ujú. Tiene que haber una mayor difusión, mayor apoyo. Sí, pero también le contestaba a Cecilia que mi taller Noviazgo sin Violencia me lo tuvieron vetado muchos años. Si ha salido es porque Graue dijo que una de las prioridades era trabajar el género, trabajar en contra de la violencia de género, pero fue vetado por varias personas que siguen ahí en orientación. Bueno, muchas gracias. Están pidiendo, no sé si ya lo contestaste, el dato del libro de Sarmen y Griselda Gutiérrez. Ya lo Creo puse. que ya está aquí, ¿no? Sí, está hasta ya abajo. está aquí. Sí, ya lo vi. Están levantadas las manos de Magda y de Víctor. No sé si quieren volver a intervenir. Yo en mi caso ya no, porque ya participé, se me había olvidado la mano. No, simplemente también para rápidamente, pues muchas gracias, Hilda, de verdad, por participar. Ya he estado en contacto contigo, que te pedí una información y te felicito por todo tu trabajo y haber aceptado participar para abrir conciencia en este proyecto que estamos coordinando con todos los compañeros. No, pues yo te agradezco a ti, Víctor, el que seas tan abierto y receptivo a esta información, a la doctora Hilda Bustamante y obviamente al equipo que me gusta mucho trabajar con ustedes, que se siente calidez, se siente respeto y eso es muy bonito y pues a mí sí me parece interesante como abordar este problema justo porque creo que se puede prevenir, combatir, erradicar, sí creo en eso. Muy bien. Este beneficio como moral. No, moral no. Bueno, en mi caso sí, me faltó felicitar a la doctora Hilda Beatriz por tan excelente. A ver los micrófonos, por favor, ciérrenlos. Eres persona física con el. A ver, Víctor, cierra tu micrófono. Mayra Bustamante, usted puede apagar los micrófonos. Sí, es muy bueno. Tanta bronca también, pues, el mismo. Sí, A ver, no. Es que tú lo agarras mal y le pones tu dedo ahí. Los morales yo no sé. Quiera sacarlo. Es el micrófono de Magdalena. sí, Magdalena, pues vas a estoy hablando. Sí, te dejamos hablar. A ver, ya. A ver. Bueno, ya se Magdalena. cerraron todos.
No, Magdalena, estabas hablando. El micrófono. Sí, pues me lo apagaron. Decía que felicito mucho a la doctora Hilda Beatriz Almerón. Me parece un tema interesante y quiero comentar que estoy trabajando en el Instituto Rosario Castellanos y tenemos el problema central de investigación, el de violencia de género. Entonces, pues me parece muy importante la conferencia. Entonces pido la liga de este material. Yo sé que es difícil, pero a mí me gustaría tener la presentación completa. Se lo pongo a su consideración, y si no, pues pues una invitación a dar una plática a este instituto estaría muy bien. Sí, muchas gracias, con mucho gusto. Ahora que se regularice todo, sí voy. Mi correo se los puse aquí en el chat. Es hilda.salmeron@gmail.com. Muchas gracias y felicitaciones. Y gracias. También tenemos la participación de Leobardo. Hola, Leo. Hola, bueno, pues también felicitarte, Hilda, Beatriz, por esta presentación y por las respuestas diferentes que has dado. En realidad yo voy a meter mi cuchara en relación no tanto a una pregunta, sino a la manera de abordaje, no sé si metodológico o bueno, no sé exactamente teórico metodológico de muchos tipos de problemas que son ecosistémicos. Y de hecho, yo ahorita en esta cuestión de metodología y teoría me encuentro como estancado, ¿no? Porque antes creía en unas cosas y ahora no. Y nada, voy a decir muy rápido cómo veo las cosas a raíz de dos cosas muy interesantes, ¿no? Una es el título de un libro que se llama ¿Quién servía la cena a Adam Smith?, ¿no? Este título del libro está muy bien, ¿sí? Porque en nuestras narrativas nos hacen ver como que las cosas solo se interpretan de una manera, ¿no? Y en este título del libro de ¿Quién servía la cena a Adam Smith?, se centra una de las frases muy características del liberalismo y del neoliberalismo, aquella frase que dice Adam Smith, ¿no? No tengo en mi mesa leche y pan por la bondad del lechero o del panadero, sino porque todos buscan su máximo beneficio. Entonces la frase de ¿quién servía la cena a Adam Smith? Le da vuelta a la narrativa, ¿no? Porque ahí lo que se nota es, claro, si lo vemos desde la óptica de cómo se consiguió eso, parece que no hay nada más que decir. Pero si lo vemos desde la óptica de la familia y de la forma en que llega realmente a su mesa el pan y la leche, vemos que hay otro tipo de relaciones que quedan ocultas a la narrativa, ¿no? Bueno, esta es una de las partes interesantes de esto, ¿no? Y otra frase que recientemente leí, y ya no me acuerdo el libro en donde la leí, es que muchas veces cuando se habla de los fenómenos de violencia de género, la forma en que se trata de hablar de las personas o a las personas es se mataron a una muchacha o la golpearon y demás, o la violaron, y regularmente la pregunta es, o la forma en que se argumenta es, podría haber sido tu hermana, podría haber sido tu esposa, podría haber, etcétera, ¿no? Pero dicen, rara vez se dice, el violador podría haber sido tu hermano, podría haber sido tu tío, podría haber sido o tú mismo, ¿no? O sea, ¿por qué esa narrativa no se maneja, no? Porque permanece en una situación en donde eso no se debe preguntar, ¿no?
O sea, el violador no pudo haber sido tu hermano, tu primo, tu papá, etcétera, ¿no? Ni tú mismo como hombre. Entonces aquí la situación es, veo que en las regiones ecosistémicas hay una cuestión muy difícil de abordar y es esta que de los entornos. Nosotros funcionamos por entornos. En cosas de otra índole, yo alguna vez cuando estaba estudiando una maestría en el Politécnico, un día me di cuenta y lo dije con un amigo mío, le decía yo, es que yo vivo 4 vidas al día. Me levanto temprano y me voy al Politécnico, ¿sí? Y en el Politécnico soy alumno de maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Después salgo de allí y llego a Iztacala y yo soy docente, etcétera, etcétera, ¿no? Salgo corriendo de Iztacala y me voy a los cursos de computación que daban en el Palacio de Minería y soy otra cosa. Y en la noche, los viernes, que es día de juerga, me voy con mis cuates y soy otra cosa. Y en cada uno de esos entornos soy yo, pero no soy yo. Soy diferentes cosas, ¿no? Evidentemente, si hablamos de género, una cosa podría yo argumentar al respecto del género como estudiante de maestría, otra como, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, nada más para concluir y no quemar más tanto tiempo, es que es previsible que las violencias y todo eso se manejen de acuerdo también a los entornos, ¿no? Es que no somos, alguna vez Nietzsche decía que estábamos hechos de pedazos. Y ayer estaba leyendo uno de los libros de Guattari, donde él decía que en eso de su esquizoanálisis, él muchos tiempos se trató de pegar, ¿no? Él era un bricolage, digo, él era una reunión de pedazos y él hacía bricolage con ellos, ¿no? Los pegaba y hacía pegotines, ¿no? De todo eso, ¿no? Y es que realmente, y entonces nosotros actuamos por entornos, ¿no? Aparte de relaciones múltiples que tenemos con otros sistemas, vamos a llamar así, dentro de nuestra casa, el oikos, el ecosistema, hay diferentes entornos, entramos al entorno de la familia, salimos de él y entramos al entorno de la escuela. Ahora también entramos a los entornos virtuales y cada uno de ellos nos manejan y nos hacen hablar, ¿no? O sea, nosotros somos hablados a partir de esos sistemas. Entonces, nuestra aparente identidad queda rota completamente, ¿no? Y eso nos puede conducir en determinados momentos justamente a ser partícipes de hechos violentos, ¿no? A partir de nosotros ser hablados en la violencia, ¿no? O sea, ser violentos, ¿no? O ser espectadores meros de la violencia y no decir nada, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí la cuestión metodológica que me queda es cómo se podría explicar esto. Es fácil decirlo así, ¿no? Somos como esferas que entran en otras esferas y que a partir de la influencia actúan de cierta forma, ¿no? Pero esta además se relaciona con otras esferitas por ahí, porque son como por entornos, pero al final explicarlo y hacer esto de manera creativa para poder dar alternativas de construcción se me hace muy complicado, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería decir, porque sí me llevaban esas frases, ¿no? De podría haber sido tu hermana, etcétera, pero sí, el violador podría haber sido tu padre, tu hermano, etcétera. Y lo otro de quién servía la cena Adam Smith, nos muestra esos entornos, ¿no? Que las narrativas, hay unas que son negadas, ¿no? No las podemos ver, ¿no? Es mejor ni hablar de ellas, ¿no? Y otras como que quedan soterradas por la dominancia de otras, ¿no? Bueno, a ver, Leo. Gracias, sí. Tenemos aquí un comentario de Dolores Ortega, no para debate porque no nos daría tiempo, pero sí nos está diciendo, pero matar es matar, ocultar es ocultar, encubrir es encubrir, no importa el entorno. Sí, pero lo que digo es que hay procesos que hablan a través de nosotros
y esos son los que tenemos que derruir y deconstruir. Eso es lo que digo yo, ¿no? O sea, el pacto machista es un pacto que no lo creamos así como que lo firmamos y todo, ¿no? O sea, nos viene de otro lado y nos mueve, ¿no? Y bueno, Ok. cómo de construir eso a partir de qué hacer con esos entornos, ¿no? Ok. Me recordaste. Sí, a ver, Hilda. Me recordaste, Leo, esto no es una pipa, ¿no? De Foucault. Sí, del pintor, ¿no? Sí. Y que Foucault lo pone. Así es. Sí. Bueno, pues le agradezco mucho a Hilda Salmerón y a todos los participantes que hayan asistido, sus comentarios, sus participaciones, sus puntos de vista, sus frases tan amables, se los agradecemos. A nombre de todo el equipo ecosistémico, están invitados a las próximas videoconferencias. Esto forma parte de un proyecto PAPIME. Y Julietita, si por allí tienes alguna fecha de la próxima conferencia. Estamos por definir la conferencia, sería sobre comunicación y ya nos ponemos de acuerdo. Se las vamos a hacer llegar también. Bueno, muchas gracias. Pues, Hilda Beatriz, sí. nos va a dar el título de su libro que va a presentar hoy. Ah, sí, voy a presentar este libro que surge justamente al abordar violencias, bueno, ¿y qué hacemos cuando me llega una víctima o cómo la trato? Y se va a presentar en el Congreso de Hermenéutica, en el posgrado de Derecho de la UNAM. Entonces, pues todos invitados. Pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y gracias por sus uno. Felicidades. ¿A esa presentación se conecta uno o cómo es? Ahorita te digo lo que me pusieron. Hilda, perdón. Tienes queremos difundirlo. O sea, mi pareja también está en esto y ahorita que escuchó dice, mándamelo para que yo lo difunda. Ah, ok. Ahorita se los mando. Perfecto. Pero al chat, ¿verdad? De aquí. Sí. Si quieres lo mandamos a los correos del grupo. Ah, ok, aquí sí. Creo que sería más fácil. En el que aquí. Julieta, te contesto y ahí van. Y ahorita se los mando a todos el correo de la presentación del libro. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias y un aplauso para la doctora y un aplauso para todos. Muchas gracias.